Bien, ahora les voy a compartir pantalla. Me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla. Permítanme un momento. ¿Me confirman? Sí, profe, sí se Sí, ve. listo, bien. Entonces, acá en lo que es respecto a la contabilidad, pues ya en el primer encuentro vimos todo lo que fue empresa, ¿cierto? La clasificación de empresa, sí, según su actividad, según el sector. Ya en el segundo encuentro ya empezamos a entrarnos un poco en el tema de la contabilidad y vimos el concepto de contabilidad. Miren que acá estamos en la plataforma Q10, no sé si la han visitado en estos días. Ahí quedó cargado el material para esta tercera semana. Entonces miren que en la segunda estuvimos viendo todo lo que fue contabilidad y generalidades, ¿sí? Contabilidad y generalidades, ahí tienen el video montado, ahí dice clase del 23 de mayo. Y para hoy, tercera semana, entonces tenemos el contenido ya cargado, que son las cuentas, análisis y manejo. Tenemos un taller que al final pues lo voy a explicar y allí hay un material de videos. Ya estos videos pues no se pueden reproducir acá por temas de derechos de autor, pero sí se los recomiendo a ustedes para que los puedan ver directamente en YouTube. Son videos que complementan pues lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, que son las cuentas contables, el análisis de ellas y el manejo que se les da. Entonces aquí en esta parte del contenido lo que ustedes van a encontrar son dos archivos. Uno que es un libro de un colega llamado David Fuentes, ¿sí? Que está titulado Contabilidad en las organizaciones, y otro archivo que habla sobre el PUC, Plan Único de Cuentas. Entonces les voy a socializar acá el primer archivo que les comenté, que viene siendo el libro Contabilidad en las organizaciones. Eh, Vamos a colocárselo lo más grande posible para que ustedes puedan ver lo mejor posible ahí. Entonces miren que acá vamos a estar dentro de esta temática hoy, las cuentas, análisis y manejo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en la contabilidad, que ya nosotros sabemos de antemano que es el sistema, ¿cierto? Que es la herramienta que nos ayuda a organizar, ¿sí? La información, a recopilarla, ¿sí? A almacenarla y luego de eso, pues, a generar estados financieros, y que esos estados financieros o esa información contable va a tener dos clases de usuarios, ¿cierto? Tenemos los usuarios internos y tenemos los usuarios externos. Resulta que esta información contable debe ser manejada ¿con qué? Con todas las normas exigidas. ¿Qué ocurre? Que acá Colombia, ¿sí? Al igual que todos los países de Latinoamérica, que pues de hecho esos países lo hicieron desde mucho antes, solo Colombia, que estaba un poco rezagada con esto, pasó de llevar la contabilidad bajo los conceptos de un decreto, el decreto antiguo 2649, pasó a llevarlo bajo la ley 1314, que fue la ley que dio la implementación de las NIF. Entonces eso como para darle una breve reseña, y eso es lo que hace que hoy en día pues la contabilidad sea un poco más organizada. Entonces, ¿qué pasa? Que en la técnica contable se tiene en cuenta el manejo de las cuentas T, que fue de las que le mencioné en la segunda clase, la anterior. ¿Qué dice que es la cuenta T? Dice que es la forma más simple de el entendimiento de las cuentas contables a partir del esquema de la cuenta T. O sea, son T precisamente porque su figura, ¿sí?, asemeja a una T, a una letra T. Dice, consiste en establecer un nombre completo de la cuenta, que en la parte de arriba pues se coloca el nombre de la cuenta. Ya esas cuentas, ¿de dónde salen? Esas cuentas salen del PUC. Ese PUC que estuvimos viéndolo en la clase pasada, donde yo les dije que ese PUC estaba estructurado en diferentes clases, ¿sí? Entonces, por favor, alguien que me recuerde cuáles son las clases de cuenta que contiene ese PUC de manera ordenada. A ver, comenzando desde el 1. La clase 1 corresponde a qué tipo de cuentas? Activos. Activos. Clase 2, Activos. pasivo. Clase 3,
Pasivos. Ok, pasivo el 2. Patrimonio. 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 4. Clase 4, egreso. No, Ingresos. ingreso. Clase 5. Gastos. Clase 6. Costos de venta. Clase 7. Bueno, yo no sé. Costos de venta. Costos de producción. Costos. Y clase 8 y 9 son cuentas transitorias. ¿Listo? Yo les decía, y es más, los dejé con una esquemita. La clase pasada los dejé con un esquema sobre la naturaleza que tiene cada una de estas clases. Yo se los dejé como para que ustedes repasaran, ¿sí? Donde vimos de qué, de que el activo, ¿sí? Tiene una naturaleza muy diferente a las cuentas del pasivo. Y que las cuentas del pasivo, su naturaleza también va a ser muy particular y diferente a las otras. ¿Qué ocurre? Que dentro del PUC, esas clases, ¿sí? Esas clases de cuentas que van del 1 al 6, pues las más conocidas, las más utilizadas, pues van a tener una dinámica diferente de acuerdo a su utilización. Pero que esas cuentas, ¿sí? Por lo menos acá en contabilidad, todo el que es contador comenzó contabilizando primeramente en cuentas T. ¿Para qué? Para aprender y para hacerlo un poco más sencillo. Luego que la persona aprende a hacerlo, es que ya pasa a hacer asientos de otro tipo. Cuando yo digo asientos, me refiero es a aquella operación matemática, ¿sí? O aquella operación donde damos por sentado una transacción contable, una transacción que ocurre en la empresa. ¿Qué transacción se puede dar en la empresa? Una venta, una compra, un pago de un servicio, un pago de un gasto. ¿Qué más se podría dar? La transferencia o de una mercancía de una sede a otra. O sea, todo lo que ocurra en el ente económico, en la empresa, debe estar respaldado por un asiento contable. ¿Por qué? Porque todo cuanto sea económico debe estar reflejado en la contabilidad. Se entregó un dinero para comprar un insumo o para comprar material de aseo, debe tener un soporte contable primeramente, ¿cierto? En el caso de las empresas, pues cuando nosotros compramos algo, ¿qué recibimos para nosotros certificar que eso lo compramos? ¿Qué documentos recibimos? A ver, dentro de los documentos legales. Una factura, ¿cierto? Pues Una sí, una factura. Una factura factura de venta. o el RUT que también se solicita. Sí, pero contablemente, ¿cuál viene siendo el documento contable para poder hacer la contabilización de esa transacción? La factura, ¿cierto? La factura. Entonces, los que aquí están presentes han manejado caja menor o han manejado recursos de empresas, tienen claro de que cada vez que se gasta algo en nombre de la empresa, deben pedir un soporte, de lo contrario, este dinero pues no podrá ser soportado. Y si usted no tiene un soporte para poder verificar que usted compró esto, pues sencillamente pues, usted si es el responsable de la caja menor o de esos recursos, usted va a tener que reponer ese dinero al no poder soportar esto. Listo, entonces todo eso se lo digo para qué, para aterrizar en esta idea de que acá en contabilidad se usan las cuentas T primeramente para poder empezar a entrar en este cuento de las transacciones contables. ¿Qué ocurre? Que en esta cuenta T entonces tenemos la figura de la T, tenemos el nombre de la cuenta en la parte superior, que ahí pues, viene acompañado con el código. Ya estuvimos viendo algunas cuentas contables en la clase anterior. Dentro del activo vimos que hay cuentas como caja, que es 1105, cuentas como banco, que es la 1110, cuentas como deudores, que es la 1305, ¿cierto? Y acá dentro del pasivo, que son de la clase 2, tenemos cuenta como la 2205, que es nacionales, que es cuando compramos y no pagamos en efectivo, sino que quedamos debiendo, ¿cierto? Cuando es un proveedor de la empresa. Entonces, miren que estas cuentas T van a servir para hacer las transacciones contables que nosotros vamos a ver de ahora en adelante. El registro de las cuentas T, ya eso lo estuvimos viendo de una manera rápida en la clase pasada. Vimos de que la cuenta manejan un saldo, ¿cierto? Que pueden ser de saldo débito o de saldo crédito. Todo depende de dónde quede el saldo final al momento de ver
cuánto se movió en el débito y por cuánto se movió en el crédito, y que luego la resta de estos valores pues me van a dar un saldo, ya sea débito o sea crédito, dependiendo pues dónde quede ese saldo restante. Vamos a ver, vimos la nomenclatura, ¿sí? Vimos la nomenclatura de las cuentas y vimos cómo estaba conformada una cuenta. Que si esa cuenta pues comenzaba con el número 1, si esa cuenta comenzaba con el número 1, ya se tenía por sentado que pertenecía al activo, y que aparte de estar dentro de la clase 1, que era activo, dentro del activo iban a haber diferentes grupos. Entonces ahí teníamos al grupo de disponibles 11, grupo de inversiones 12, grupo de deudores el 13. Entonces cada clase iba a tener sus diferentes grupos. Listo, entonces miren que todas esas clases tienen, digamos que, un porqué dentro de la contabilidad. Por lo menos el activo dice que son todos los recursos controlados por la entidad derivados de los sucesos pasados, de los que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces, ahí en ese activo, recuerden ustedes que íbamos a tener los inventarios, ¿sí? La maquinaria y equipo, los intangibles. Entonces, todo esto pertenece al activo, ¿sí? Acá, el movimiento del activo. Entonces, miren que aquí tenemos un ejemplo. Por lo menos ya llevando ese concepto del activo y pues relacionándolo con lo que es la cuenta T, ¿sí? Entonces miremos que las cuentas del activo aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Por lo general, su saldo final, cuando sacamos la cuenta de cuánto tenemos y cuánto entregamos, por lo regular su saldo va a ser débito, o sea, va a quedar acá del lado positivo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este libro es bastante práctico, yo se lo recomiendo a ustedes que pues en los momentos que puedan, aparte de la clase, puedan hojearlo. Entonces miren que acá dentro del activo tenemos un ejemplo. Acá el ejemplo dice, la empresa Multi-Store SAS realiza la compra de mercancía por valor de 10 millones de pesos en efectivo. Registro contable. Entonces dice, se realiza, ese es el registro número 1. Luego dice, se realiza una segunda compra por valor de 5 millones en efectivo. Hay que hacer el registro contable. Y dice que finalmente se vende el 50% de esa mercancía, y pues eso amerita también hacer un registro contable. Entonces vamos a ver cómo se movería la cuenta de la mercancía con cada una de esas operaciones. Entonces, ¿cuál es el momento 1? Cuando la empresa compra mercancía por 10 millones de pesos. Miren que esa cuenta, aquí la tenemos en el registro número 1, la primera compra, ¿sí? Tenemos la cuenta de la mercancía. Hasta el momento no estamos dándole nombre, ¿cierto? Si quisiéramos darle nombre, tendríamos que recurrir al PUC. Y en el PUC, si es una mercancía, sabemos a qué clase pertenece, si es una mercancía. Al activo, al pasivo, al patrimonio, ¿a qué clase de cuenta pertenecería esa mercancía? Al pasivo, profe. Una mercancía es un derecho que tiene la empresa, no una obligación. Entonces, ¿dónde la ubicaríamos? ¿Dentro del activo o dentro del pasivo? La mercancía es algo de la empresa. Activo, profe. Es el activo, exactamente. Entonces, dentro del activo, miren que no todos los activos son iguales, sino que cada uno, en el activo hay diferentes grupos donde podríamos conseguir una cuenta que nos va a servir para poder ubicar esa mercancía. Entonces, el grupo 11 es el de disponible, es para manejar todos los recursos de tipo en efectivo o lo que tenemos en banco. ¿Será que me sirve o no me sirve ese grupo? Profe, me repite por favor. Dentro del activo tenemos diferentes grupos, pero miren que allí dentro del activo vamos a tener el grupo 11, que es de disponible. No nos serviría para buscar una cuenta para la mercancía. Tenemos el grupo 12,
que es inversiones, tampoco. Tenemos el grupo Sería 13, inventario, ¿no? sería el de inventario, que es el grupo 14, exactamente. Entonces, dentro de ese grupo, entonces ya ubicaríamos una cuenta que hace referencia a la mercancía para la venta. Entonces, específicamente sería la cuenta 1435. ¿Listo? Solo que acá, pues, a manera de ejemplo, primero muestran simplemente el nombre. Entonces, mercancía se recibe del lado débito. ¿Por qué? Porque es un activo, ¿cierto? Y la naturaleza me dice que el activo aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Como la empresa está comprando, ¿sí? Nosotros siempre debemos colocarnos, ¿sí?, dentro de nuestro imaginario como si nosotros fuésemos la empresa para poder hacer el asiento contable. Entonces, si nosotros somos la empresa y nosotros compramos la mercancía, entonces esa mercancía a nuestra cuenta del activo 1435, entonces se debita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aumenta, porque como una cuenta del activo aumenta por el activo. Entonces ahí está el primer registro de la mercancía, 10 millones de pesos. Dice el ejercicio que hay una segunda compra por 5 millones de pesos. Como es una compra, también del mismo modo que la primera compra, va del lado débito. ¿Listo? Hasta ese momento, ¿cuánto tenemos de mercancía en total? 15 millones de pesos, ¿cierto? ¿La suma de qué? De las dos compras. De la compra que me mencionan acá en el asiento 1 y de la compra que me mencionan acá en el asiento 2, la segunda compra. ¿Qué me dice el ejercicio? Que finalmente se vende el 50% de la mercancía. A ver, en esta cuenta del activo, cuando yo recibo, aumenta por el débito, pero cuando yo entrego, disminuye por el crédito. Entonces, esa venta, donde yo tendría que registrarla en este segundo registro, del lado débito o del lado crédito. Del lado débito, Del lado crédito, porque miren que acá es todo lo que entra de mercancía y acá lo que sale de mercancía. Entonces, el ejercicio me dice que hay una venta del 50% de la mercancía. ¿Cuánto se vendió? El 50% de 15 millones. ¿Cuánto es el 50% de 15 millones? Pues la mitad, ¿cierto? 7 millones 500. Entonces tenemos que se acreditó 7 millones 500. Pasamos un... Anda, había escuchado mal la explicación, pero es que acá hay una bulla. No, no te preocupes, dale. Que por eso acá queda la grabación para el caso de que te toque repasar estos conceptos, lo puedas hacer. Listo. Entonces, más bien voy a tratar de no preguntarles, sino más bien explicarles y ya en los ejercicios ahí sí ustedes lo hacen y si tienen dudas me preguntan. Entonces, listo. Entonces, miren que acá la mercancía, un total de 15 millones, pero se vendió 7 millones 500. Acá tenemos los dos saldos, de lo que entró y de lo que salió. Pasamos una línea y vamos a encontrar el saldo final. Entonces el saldo final va a ser tomando el lado débito y le vamos a restar el lado crédito. Entonces 15 millones menos 7 millones 500 me va a dar 7 millones 500, ¿cierto? Dice, como el mayor valor corresponde al lado débito, ¿cierto? Donde están los 15 millones, el saldo que quede de la resta de estos dos valores tendría yo que ubicarlo acá en el lado débito. ¿Listo? Esa parte es clara, ¿cierto? ¿Por qué quedan los 7 millones del lado débito? Pues porque en el lado débito hay 15 millones y 15 millones es mayor que 7 millones 500. Por eso el saldo queda acá de este lado. ¿Listo? Bien, entonces vamos para el pasivo. El pasivo acá me dice que son todas las obligaciones que tiene la entidad. Entonces ahí en el pasivo tenemos los créditos de banco, ¿sí? Si la empresa hace un crédito bancario y ese dinero lo recibe en su banco, ojo, lo recibe en su banco del activo, en la 1110, ahí recibiría el dinero que ya es de la empresa porque se lo prestaron, pero tendría que aperturarse una cuenta del pasivo donde se va a registrar lo que se debe, o sea, el compromiso que se tiene. ¿Listo? Entonces, las cuentas del pasivo son aquellas cuentas de clase 2. Allí vamos a tener las obligaciones financieras, vamos a tener los proveedores. Los proveedores es la cuenta donde organizamos todo aquello que nosotros le debemos a aquellas otras entidades
que nos entregan mercancía para la venta y nosotros no le pagamos en efectivo, sino que nosotros le quedamos debiendo, ¿ya? Entonces, si la empresa donde trabaja Dayana, un ejemplo, tiene un proveedor y ese proveedor le despacha 10 millones de mercancía y a ese proveedor le pagan 5 millones en efectivo y los otros 5 va a ser a crédito para pagárselo en 30 días. ¿Qué pasa? Que eso que la empresa de Dayana le queda debiendo a esa otra empresa, van a tener que aperturar una cuenta en el pasivo para poder llevar el registro de eso que se está debiendo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer ejemplos para que ustedes puedan entender un poco mejor. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, usted no subió a la plataforma, pues yo intenté hacerlo, pero, o sea, no vi, me imagino que lo que usted subió de Distrillanta. Sí, lo que pasa es que eso es un taller, pero que ese taller pues lo vamos a hacer después después que ya veamos la clase y todo, porque ese taller es para realizarlo después. Porque, yo intenté realizarlo, pero yo me preguntaba, o sea, por lo menos los activos, los pasivos, los gastos, todo eso hay que realizar una T diferente, ¿sí? Sí, claro, hay que hacer unos asientos, okay. Por cada punto hay que hacer unos asientos diferentes, pero eso ya okay. ahorita al final de la clase se los explico. ¿Ya? Bueno, listo, profe, me gustaría, sí, bueno. Listo, entonces aquí en el pasivo vamos a tener todas esas cuentas donde nosotros registramos lo que debemos, ¿ya? Todo lo que debemos, ¿ya? Entonces, por lo menos aquí dice los pasivos son obligaciones presentes de la entidad. Entonces, ahí en los pasivos está lo que le deben al banco, lo que se le debe al proveedor, lo que se le debe a un acreedor, ¿sí? Lo que se le debe a los empleados, ¿sí? Todo aquello que ya está causado, todo aquello que ya está vencido, más bien, pero se les está debiendo todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las empresas tienen pasivos de tipo laboral, ¿ya? Por lo menos a todos nosotros en determinado momento, si estamos en una empresa, más allá de que nos paguen la quincena o la mensualidad, a nosotros nos van guardando o nos van apropiando un dinero para pagarnos la prima, la cesantía, los intereses de cesantía. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa mes a mes va haciendo esas cuentas y va apropiando esos dineros. Todos esos dineros que va apropiando en sus cuentas bancarias, ellos van haciendo unos asientos contables de unos pasivos para poder saber que esos dineros se deben entregar en determinada fecha. Entonces, todo eso corresponde al pasivo. Hay impuestos por pagar que también están ubicados dentro de las cuentas del pasivo. Entonces, miren, acá dice que las cuentas del pasivo aumentan por el débito. Bueno, ahí está, el libro tiene un error, ¿sí? Porque acá en el pasivo es diferente. Acá las cuentas del pasivo aumentan por el crédito, o sea, aumentan por este lado, por el haber, y disminuyen por el débito, ¿ya? O sea, totalmente contrarias a ¿qué? A la cuenta del activo. Acá el ejemplo es el siguiente, dice, la empresa Multistore realiza la compra de mercancía por 10 millones de pesos a crédito al proveedor Milagro SAS. Registro contable, se realiza una segunda compra por 5 millones. Registro contable, finalmente se abona el 50%. Se abona el 50% de la deuda. ¿Qué ocurre? Que acá esta cuenta de los proveedores es donde se registra lo que se le va a deber a ese proveedor, ¿cierto? Entonces, se recibió la mercancía allá en la cuenta de mercancía, por lo menos acá en una cuenta parecida como esta. Pero ¿qué pasa? Que acá yo quiero mostrarles dónde se registra la deuda, ¿ya? Entonces, la deuda se registraría en una cuenta, así una cuenta T, que tendría como código 2205, y ahora con ejemplos ya, digamos que de situaciones un poco más reales, vamos a ver cómo funciona. Entonces, 2205 proveedores, acá tenemos el lado débito y el lado crédito. Dice que la empresa realiza compra de mercancía por 10 millones de pesos. Entonces, eso que compra y queda debiendo, entonces, como debe constituirse un pasivo, ¿qué me dice a mí la teoría contable? Que el pasivo aumenta por el débito. Entonces, miren que la primera
compra que se queda debiendo se contabiliza aquí en el lado crédito, 10 millones de pesos. Luego compra 5 millones de pesos. Está registrado acá en el lado crédito también. Para un total de deuda de ¿cuánto? De 15 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué me dice a mí el ejercicio? Que se abona un 50%. 50%, pero vamos a ver que aquí dice que hablan de un 50%, pero dicen que 8 millones de pesos. Más bien, se abona 8 millones de pesos. Entonces, al momento de abonar 8 millones de pesos, miren acá, ese abono que se le hace a esa cuenta de proveedores, que es del pasivo, la teoría me dice que disminuye por el débito. Entonces, aquí esta cuenta que es de deudores, perdón, que es de proveedores, ¿sí? Que es un pasivo, miren que va a aumentar por el lado crédito y va a disminuir por el lado débito. O sea, todos los abonos que se realicen a esta deuda siempre se van a registrar acá en el lado débito y van a ir disminuyendo automáticamente lo que se deba de este lado. ¿Listo? Entonces miren que la deuda total era de 15 millones de pesos, pero al momento de que se le abonaron 8 millones de pesos, ¿en cuánto queda el saldo? En 7 millones de pesos, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas cuentas del pasivo generalmente van a ser de saldo crédito, ¿sí? Generalmente van a tener saldo crédito. Las cuentas del patrimonio, dice que en estas cuentas del patrimonio, dice que es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. ¿Qué ocurre? Que en estas cuentas del pasivo van a ir registrados también todos aquellos aportes que hagan los socios al momento de formar una empresa. Por lo menos en una sociedad de acciones, ¿sí? Por lo menos hay 3 socios y cada uno de los socios pues da una parte, ¿sí? Para poder conformar esta empresa. Entonces todos aquellos aportes que den los socios, tanto en dinero como en mercancía, maquinaria, de cualquier tipo puede ser el aporte, no solamente en dinero, van a ir registrados en estas cuentas del patrimonio. ¿Qué me dice a mí la teoría contable? Que estas cuentas del patrimonio van a tener la siguiente naturaleza. Van a aumentar por el crédito, así como las cuentas del pasivo, y van a disminuir por el débito. ¿Listo? Van a tener esa particularidad, que van a aumentar por aquí y van a disminuir por acá por el débito. ¿Listo? Y ya saben que en estas cuentas del patrimonio están registrados todos aquellos aportes que hacen los socios al momento de iniciar la empresa. ¿Listo? Entonces, por lo menos aquí tenemos un ejemplo. Dice que el 1 de enero de 2019 se constituye la empresa Data SAS con un capital socio A, 50 millones de pesos. Socio B, 12 millones de pesos. Y socio C, 19 millones de pesos. Entonces miren que todos los aportes de estos 3 socios van registrados aquí en el lado crédito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta cuenta del patrimonio aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Mañana o pasado se va uno de estos socios y hay que entregarle su aporte. Entonces, ¿dónde tendríamos que colocar ese valor? Si ese socio se va. En el debe, En profe, el porque de, ya claro, en el debe, ¿por qué? Porque va a disminuir. Así es, va a Daya. disminuir. Así es, muchas gracias. Entonces, miren que todo el que entra a la empresa se le registra su aporte en el crédito, pero todo aquel que sale se registra entonces lo que se le entregue en el débito. Y por obvias razones, al momento de usted registrar algo en el débito, por obvias razones va a disminuir el saldo total de esa empresa. ¿Listo? Entonces, por lo menos, miren acá dice que el socio B decide retirarse de la empresa. ¿Quién es el socio B? Vamos a ver acá. El que entregó ¿cuánto? El que aportó 12 millones de pesos, ¿cierto? Entonces miren, como ese socio B se retira de la empresa, miren cómo va a quedar el asiento ahora. Miren que esa cuenta de aporte social, después de haber tenido 3 socios, cada uno con sus aportes, vamos a ver que este socio, el B, vamos a ver que se retira. ¿Y cómo se retira? Entonces este valor nosotros lo vamos a debitar acá.
Y al momento de debitarlo, entonces lo que hacemos es 81 millones, que es el total de todos los aportes, menos 12 millones, que es el aporte del que se está retirando. Me va a quedar entonces la empresa con un total de patrimonio o aportes sociales de 69 millones de pesos. Pues miren que eso es claro ahí en esa parte. Tenemos la cuenta del ingreso. ¿Sí? La cuenta del ingreso es para registrar todos aquellos ingresos de dinero que tenga la empresa de manera ordinaria o de manera extraordinaria. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios de la empresa? Todos aquellos que están relacionados con su actividad principal. ¿Listo? Entonces, si una empresa vende panes o vende productos comestibles, todos sus ingresos ordinarios van a ser los que están relacionados con su actividad. Si la empresa es comercializadora de ropa, todos los dineros que recibe por la venta de ropa van a estar constituyendo sus ingresos ordinarios. Entonces, en esa cuenta vamos a registrar todos los ingresos. Pero ojo, aquí es donde nosotros debemos prestar mucha atención, que estas cuentas del ingreso tienen una interacción con las cuentas del activo. Si nosotros en algún momento decimos, la empresa X recibe 5 millones de ingresos por venta, ¿qué pasa? Que normalmente, como nos dice ingreso, aquí en la naturaleza, vamos a ver, aquí en la naturaleza, ¿por dónde creerían ustedes que aumenta si una empresa recibe ingresos? ¿Por dónde creerían ustedes, así a simple vista? ¿Por dónde tendría que aumentar? A ver, ¿por el lado débito o por el lado crédito? Dígale, profe, por el lado. Ay, si la empresa. ¿Me repite Si por la favor? empresa Qué recibe pena. un crédito, la empresa recibe un ingreso, sí, ya sea por Ajá, venta. Y esta cuenta ajá. del ingreso, ¿por dónde tendríamos nosotros que registrar ese ingreso? ¿Por el lado débito o por el lado crédito? Por el lado débito. Por el lado ¿Sí? débito, Por el lado. Por no, porque porque ya creemos no que por ahí sería. aumenta. Exactamente, Bueno, porque es entonces, que si hablamos como usted nos había dicho antes, que la otra T era diferente, cuando los socios pues habían hecho su aporte cada uno. listo, pero Las entonces cuentas eran diferentes. vamos a aclarar algo aquí. Y ahora cuando empecemos a hablar de un concepto que se llama partida doble, vamos a darnos cuenta de que todas las cuentas del activo, todas las cuentas del ingreso tienen una, digamos que o sea, una contrapartida. Todas las cuentas, independientemente de la clase que sea, van a tener una contrapartida. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que acá yo les estoy mostrando prácticamente pues cómo actúa la cuenta como tal. Pero ¿qué pasa? Que en un asiento contable, siempre por lo mínimo deben haber dos cuentas, ¿ya? Dos cuentas, una débito y una crédito. Deben haber por lo mínimo dos cuentas, porque acá en contabilidad hay un concepto que se llama partida doble, donde ¿qué? Donde no hay débito sin crédito y no hay crédito sin débito. Vamos a terminar de ver lo que es ingreso y gasto y ya vamos a ver ese concepto para que digamos que no se nos aclare un poco más la mente en cuanto a ese concepto. Dice que los ingresos reconocen un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento de los beneficios económicos futuros relacionados con el incremento de los activos. Miren que esta cuenta de los ingresos tiene relación con los activos. ¿Por qué? Porque si yo hago una venta, compañero, de mercancía, ¿qué pasa? Que si hago esa venta de mercancía y me la pagan en efectivo, ¿cuál es la cuenta que va a recibir el dinero? La cuenta 1105, que es la cuenta del activo. ¿En qué lado la va a recibir? En el lado débito, porque el activo aumenta por el débito. Pero acá el ingreso, para sorpresa de todos, acá el ingreso es contrario. Acá el ingreso aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué si es un ingreso? Vean que el ingreso es para registrar todos aquellos ingresos de dinero, pero realmente quien recibe el dinero o donde se ve el aumento es en la cuenta del activo. ¿Ya? Entonces, si es una venta de contado, entonces la cuenta 1105 recibiría el dinero del lado débito y acá la cuenta del ingreso se acreditaría, ¿ya? Estaría acá del lado crédito. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces acá
el ejemplo que tenemos es sobre un arriendo, ¿sí? El arriendo dice que, ejemplo, se recibe 1.500.000 mensuales por concepto de arrendamiento de un local por los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en cada uno de estos meses va a haber un ingreso. Y miren que ese ingreso de arrendamiento en cada uno de estos meses, octubre, noviembre y diciembre, se va registrando en esta cuenta, en la cuenta de ingresos por arrendamiento. Entonces, acá hay un crédito en octubre, otro crédito en noviembre y otro monto del lado crédito en el mes de diciembre. ¿Listo? Y miren que cada cuenta acá va a tener una naturaleza. Acá les estoy mostrando la naturaleza de cada una de las cuentas de manera independiente. La cuenta del gasto pues también va a tener su naturaleza definida. Acá María Camila me dice que no me escucha bien, tiene mala conexión, pero bueno, ya ahí sí será tema como que del internet. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señor. Sí, sí, o debe ser el tema de la lluvia de pronto. Igual la clase está siendo grabada. Listo, María, no te preocupes, la clase está siendo grabada para que en otro momento la puedas ver si en estos momentos no puedes escuchar bien. Bien, entonces, las cuentas del gasto van a tener su naturaleza y las cuentas del costo también. Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a ver dentro del mismo, dentro acá de la misma temática, vamos a ver este concepto, partida doble. ¿Ya? Entonces dice que la partida doble dice que al comprender la gestión contable se puede apreciar que cualquier movimiento o transacción debe afectar por lo menos dos cuentas. Una que se debita y otra que se acredita. A este movimiento de registro equilibrado se le denomina partida doble, donde existe una igualdad entre dos saldos. Pues les voy a mostrar acá por lo menos un ejemplo con el Excel. Vamos a ver acá. Vamos a hacer un ejercicio acá. Por lo menos vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice que este ejercicio nos dice que la empresa X compra mercancía por 500.000 pesos y la paga en efectivo. Este ejercicio totalmente sencillito, ¿sí? Totalmente sencillo. ¿Qué me dice a mí la teoría de la contabilidad? Pues de que existe la partida doble y que dentro de este concepto de partida doble, ¿sí? Que este concepto pues es bastante antiguo desde que se empezó a dar los primeros inicios de la contabilidad, me dice que la partida doble establece de que no puede haber un crédito sin un débito. Cada vez que yo acredito una cuenta es porque estoy debitando otra. O cada vez que yo estoy debitando una cuenta es porque estoy acreditando otra. ¿Ya? Entonces acá tenemos, permítame un momento. ¿Sí? Dice, al comprender la gestión, dice, se puede apreciar que cualquier movimiento o transacción debe afectar por lo menos dos cuentas. Una se debita y otra se acredita. Ya saben ustedes que en cada transacción de la empresa siempre por lo menos deben haber dos cuentas. Dice que a este movimiento de registro equilibrado se le denomina partida doble donde existe una igualdad de los saldos registrados en el débito y en el crédito. Dice, aunque la norma internacional de la información financiera no dicta disposiciones diferentes a la realización de las transacciones, queda claro que este principio sigue vigente y debe cumplirse en todas las organizaciones obligadas a llevar contabilidad.
Vamos a ver un ejemplo de la aplicación del principio de partida doble. Dice, la empresa DataSas realiza la compra de mercancía por valor de 1.200.000 en efectivo. ¿Ya? 1.200.000 en efectivo. Compra mercancía. ¿La mercancía qué es? Un activo, ¿cierto? Porque está dentro de la clase 1, dentro del grupo 14. Y la cuenta es la 1435. ¿Y la paga cómo? La paga en efectivo. Entonces, ¿el efectivo dónde está? ¿Qué es el efectivo? A ver, el efectivo es un activo, un pasivo o un patrimonio. ¿Qué es el efectivo? A ver. Un activo. Es un activo, exactamente. Entonces, miren que en este ejercicio lo que vamos a ver es un intercambio de un activo por otro activo. Estoy entregando un dinero para que me entreguen una mercancía. ¿Listo? Entonces, miren que la solución está de esta manera. Entonces dice, entonces, cuentas que se afectan. A ver, la mercancía es un activo y el efectivo es un activo. En razón de los movimientos realizados, ¿sí? En efectivo se utiliza la cuenta caja. Siempre que hay un manejo de efectivo, sea que yo pague en efectivo o sea que me paguen en efectivo, siempre se afecta la cuenta caja. ¿Ok? Para que tengan eso siempre presente. Según el plan de cuenta que manejamos en Colombia, está designada la cuenta 1105. Y según el plan de cuenta designado en Colombia, la cuenta de mercancía se utiliza la cuenta 1435. ¿Ok? Entonces, eso pues nos remite a que debemos ver el plan de cuentas si pues, queremos ahondar en eso. Entonces, la solución va a quedar de la siguiente manera, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí la teoría contable? Que cuando yo compro mercancía, estoy adquiriendo un activo. Y el activo, la naturaleza del activo es que aumenta por el débito, ¿cierto? Entonces, esa mercancía que yo recibo, la recibo en el débito porque aumenta. ¿Cómo la pagué? La pagué en efectivo. Entonces acá tenemos la 1105. Esta cuenta también es del activo. Pero ¿qué ocurre? Que como yo pagué como empresa, ¿será que yo al momento de pagar estoy recibiendo dinero o estoy entregando dinero? Estoy entregando Estoy dinero. entregando. ¿Y qué me dice a mí la teoría contable con respecto al activo? ¿Aumenta por dónde y disminuye por dónde? Aumenta por el debe y disminuye por el haber. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que yo la mercancía la recibo en una cuenta del activo y aumenta por el débito. Y yo estoy pagando con un activo, estoy sacando dinero, pero como estoy sacando dinero, entonces me disminuye por el crédito. ¿Listo? Entonces, miren que aquí se cumple el principio de la partida doble, de que todo débito tiene su crédito, o que toda cuenta que tenga un crédito está respaldada por otra que tiene un lado débito. Esto es la partida doble, muchachos. Y con base a este principio de la partida doble es que nosotros vamos a realizar esos ejercicios que tenemos ahí en el taller, que ahorita ya los vamos a ver y vamos a socializar un poco sobre ello. Entonces dice acá que la empresa DataSAR realiza compra de mercancía por 1.200.000 a crédito. Miren que ahora en esta situación no va a pagar en efectivo. ¿Cómo va a pagar? A crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la empresa va a pagar algo a crédito, ¿qué está adquiriendo? Está adquiriendo un pasivo, ¿cierto? Al mismo tiempo que está recibiendo una mercancía, se está comprometiendo a pagar algo. Entonces, miren que las cuentas que va a afectar son las siguientes. La cuenta de mercancía, esta que tenemos aquí, ¿cierto? De la mercancía, que es una cuenta del activo, ¿cierto? 1435. Como es una cuenta del activo, ¿por dónde aumenta? Por el débito, 1.200.000. ¿Y qué dice? ¿Qué otra cuenta se afecta? La cuenta de proveedor. Esta cuenta es del pasivo, ¿ya? Es del pasivo y dice que se utiliza para comprar mercancía a crédito. Ojo, esta cuenta del pasivo solamente es para comprar mercancía para la venta. Si la empresa compra un aire acondicionado para consumo de ellos,
compra un televisor para colocarlo en la sala de estar, compra un ventilador para colocárselo a los clientes, no, y si lo compra a crédito, no iría con esta 2205. Esta 2205 solo es cuando compra mercancía para la venta y la compra a crédito. O sea, no la paga de contado, sino que hace un crédito a otra empresa o un proveedor. Listo. Entonces miren que las cuentas que se afectan acá es 1435, donde se recibe la mercancía, y como la 1435 es una cuenta del activo, recuerden que el activo aumenta por el débito. ¿Sí? Entonces, como esa mercancía se recibió, aumentó por el débito. Y esa mercancía se pagó a crédito, entonces se constituye un pasivo. ¿Qué me dice a mí la teoría de la teoría contable? ¿Cuál es la naturaleza del pasivo? Que aumenta por el crédito y disminuye por el débito, ¿cierto? Entonces, como nos hicimos a una deuda, esa deuda aumenta por el crédito. ¿Qué sigue diciendo acá? Dice acá que vemos que solo cambia la cuenta de caja por la de proveedor, ¿cierto? Mientras acá en el primer ejercicio pagábamos en efectivo, acá en el segundo ejercicio estamos pagando a crédito con un proveedor. ¿Listo? O sea, acá vamos a ver lo que es el concepto de asiento contable. ¿Qué es un asiento contable? Dice que son definidos como los registros contables aplicados en los comprobantes de contabilidad. Para ello existen dos tipos de asientos, los asientos simples y los asientos compuestos. ¿Cuáles son los asientos simples, compañeros? Los asientos simples son aquellos donde solamente se afectan dos cuentas. Ejemplo de ello, este que tenemos aquí, que habíamos hecho antes. Un asiento simple, solo dos cuentas. Que ya yo les dije que por principio de partida doble, el asiento contable debe tener por lo mínimo dos cuentas. Una con débito y otra con crédito. Pero en la clasificación de los tipos de asientos, entonces tenemos asientos simples y compuestos. Entonces los simples son aquellos que tienen solo dos cuentas. Y los asientos compuestos son donde ya intervienen más de dos cuentas. ¿Ya? Todos los asientos contables no tienen solo dos cuentas. Pueden haber asientos contables donde intervengan más de dos cuentas. Entonces, por lo menos aquí tenemos un asiento contable compuesto. Dice que los asientos contables se presentan cuando las transacciones contables afectan a más de dos cuentas, ya sea de características débito y crédito. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a ver este siguiente ejemplo. Dice, la empresa Data SAS realiza compra de mercancía de contado el 60% y el saldo a crédito. Entonces mire, hace compra de mercancía, pero no todo lo paga de contado. Entonces, ¿qué ocurre? Que una parte la paga de contado y otra parte la paga a crédito. Entonces miren que ya ahí vamos a tener más de dos cuentas. ¿Por qué? Porque primeramente la cuenta es donde se registra la mercancía, ¿cierto? Como es una cuenta del activo, aumenta por el débito, 1.200.000. ¿Y qué pasa? Que ya estas dos cuentas que tenemos acá es para registrar la manera en cómo pagó. Me dice el ejercicio que el 60% lo pagó de contado. ¿Cuánto es el 60% de 1.200.000? Son 720.000. Entonces, de aquí de la caja salieron 720.000 de la caja. Es una cuenta del activo que me dice que disminuye por el crédito. Entonces salieron 720.000. Y se constituye un pasivo, que el pasivo, ojo, me dice que aumenta por el crédito. Entonces, ese resto del 40% de lo que vale la mercancía, miren que lo vamos a tener acá en una cuenta del pasivo, del lado crédito. ¿Por qué? Porque como toda cuenta del pasivo, aumenta por el crédito y disminuye por el débito. ¿Ya? Entonces miren que aquí ya tenemos un asiento contable compuesto. ¿Donde qué? Donde vamos a tener más de dos cuentas. Entonces, es claro, muchachos, asiento simple solamente donde intervienen dos cuentas. Y asiento compuesto donde intervienen más de dos cuentas. O sea, de tres cuentas en adelante. Entonces, dice acá, como vemos, la suma de los
débito es igual a la suma de los créditos, cumpliendo el principio de la partida doble. Entonces vamos a verificar si se cumple el principio de la partida doble. ¿Qué me dice el principio de la partida doble? De que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. ¿Cuántas de estas tres cuentas, cuántas cuentas están al débito? A ver. ¿Cuántas cuentas tienen saldo débito de las tres? Una, profe. Una. ¿Cuál es? La que dice... La que dice mercancía, ¿cierto? Sí. Listo, Profe, ahora. le hago una consulta, qué pena, profe, espérese, le hago una consulta. Sí. Qué pena. Por lo menos los asientos simples y los asientos contables, o sea, que tienen que ver, por lo menos el asiento simple dice que son 2 cuentas, ¿cierto? O sea, eso tiene que ver si el tamaño de la empresa. No tiene que ver el tamaño de la empresa, tiene que ver la transacción que se está haciendo. ¿Ya? Ah, ok. Mira la diferencia que tenemos entre cuando nosotros pagamos solamente de contado, solamente se utiliza la cuenta de caja. Y si nosotros pagamos solamente a crédito, utilizamos mercancía y proveedores. Pero mira que este ejercicio acá, ahora, se compra mercancía y una parte se paga de contado y otra parte se paga a crédito. Entonces, independientemente al tamaño de la empresa, el asiento simple o compuesto va a ser dependiendo la manera en cómo se está pagando, ¿sí? Ah, ok. Todas aquellas Gracias, cuentas profe. que deben intervenir para poder hacer ese asiento contable. Entonces miren que acá como hay dos modos de pago, es como si alguien fuera ahí a donde ti y te dijera, voy a comprar este perfume que vale 500,000 pesos. Pero ¿qué ocurre? Que te voy a dar el 50% en efectivo y lo otro te lo voy a quedar debiendo. ¿Qué ocurre? Que mira que tú vas a hacer tu venta, pero ¿qué pasa? Que el modo de pago va a estar compuesto por dos cosas, ¿cierto? Una, por el recibo del efectivo que tú le vas a hacer y otra, me imagino yo, que por un vale o por algo que certifique que él le está debiendo a la empresa. ¿Listo? Entonces así pasa en la contabilidad también. Ah, ok. ¿Ya? Bien, entonces este asiento compuesto tiene tres cuentas. Dice, como vemos la suma de los débitos, ¿cuáles son? Solamente la cuenta de mercancía. Es igual a la suma de los créditos. ¿Cuáles son las cuentas que tienen crédito? La de caja y la de proveedores. Entonces, siempre la suma de los créditos debe ser igual a la suma de los débitos. Entonces, la suma de 720,000 más 480 debe ser igual a 1.200.000. Si esta suma de los créditos no da igual a esto, estamos descuadrados. ¿Listo? Tenemos que mirar a ver qué pasa. A ver si es que coloqué mal el valor o si fue que coloqué en el lado que no era el valor. ¿Ya? Entonces, para que lo tengamos siempre presente. Bien, vamos a ver acá. Aquí nos dice, vamos a seguir acá. Aquí hay unos ejemplos, pero no son cuentas T. Vamos a buscar unas que sean de cuentas T. Listo. Sí. Vamos a ver un ejercicio acá. Por lo menos aquí nos dice compra de mercancía al contado. Bueno, ya este lo habíamos hecho ya. Hicimos la cuenta T normal allá. Permítame un momento. Vamos a hacer. Vamos a ver acá. Por lo menos el taller que yo les dejé cargado.
en la plataforma. Vamos a ver si hacemos por lo menos uno o dos ejercicios para poder ir practicando. Vamos a ver si nos coincide acá con este ejercicio, los valores. Sí, claro, entonces miren acá. Entonces miren que el taller dice, el 1 de diciembre de 2018, el señor Jaime Hernández aporta 110 millones en cheque. El señor Luis Martínez aporta una bodega evaluada en 80 millones de pesos y forman una empresa de distribución de llantas con nombre Distrillanta SAS. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tenemos dos socios, ¿cierto? Uno que da 110 millones en cheque y otro que aporta una bodega de 80 millones de pesos. ¿Qué tengo yo allí? Yo tengo de que se va a conformar un aporte social, una cuenta del patrimonio. Siempre que se haga la conformación de una empresa, se hace a través de una cuenta 3115, que es aporte social. Entonces, como esta cuenta es del patrimonio, ustedes saben que según la naturaleza, que ya nosotros estuvimos viendo acá en el cuadrito, y en la clase pasada también la estuvimos viendo, la naturaleza de las cuentas, nosotros tenemos acá, por lo menos aquí, que el patrimonio, las cuentas del patrimonio, aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Entonces aquí por lo menos yo sé que todos los aportes que se realicen van a quedar acá del lado débito. Y que la suma de todos esos aportes a mí me da este valor, 190 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que estos aportes son de varios tipos. Estos 110 millones de pesos son de un cheque. Un cheque que hasta ese momento, pues ese cheque no ha sido cobrado. Ese cheque es entregado y ese cheque se debe llevar, primeramente, antes de ir a cambiarlo, debe llevarse a caja. Entonces se apertura la cuenta caja. Como la cuenta caja es del activo, miren, la tenemos acá, del activo. Esta cuenta, al ser del activo, entonces aumenta por el débito y disminuye por el crédito, ¿cierto? Ese cheque es colocado en el lado débito, 110 millones de pesos. Ahí lo tenemos. ¿Qué más me dice el ejercicio que aportan? Aportan una bodega de 80 millones de pesos. Una bodega viene siendo un activo para la empresa. Recuerden ustedes que el activo es todas aquellas posesiones que tiene la empresa que le generan, que le puede llegar a generar dinero en el futuro. Entonces, la bodega está dentro del grupo 15 de propiedad, planta y equipo. Recuerden ustedes que en ese grupo está todo lo que le pertenece a la empresa desde el punto de vista de maquinaria, lotes, edificaciones, todo lo que es propiedad, planta y equipo. Ahí en la cuenta 1516 tenemos entonces construcciones y edificaciones. Entonces, como esta cuenta es del activo, aumenta también por el débito, ¿cierto? Entonces ahí tenemos 80 millones de pesos. Entonces miren que ya aquí tenemos ya realizado este primer ejercicio de este taller, donde se hace ¿qué? La constitución de la empresa inicialmente. Se tiene la cuenta del patrimonio con un total al crédito. ¿Contra qué? Contra dos cuentas del activo, ¿cierto? Una donde se registra el cheque y otra donde se registra la bodega, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí el principio de partida doble? De que el total de los créditos, que es 190 millones, el total de los créditos debe ser igual a la sumatoria de los débitos. Entonces, acá tenemos débito, tenemos 110 más 80, 190, ¿cierto? Igual a los 190 que tenemos acá del lado crédito, ¿cierto? Entonces ahí se está cumpliendo el principio de la partida doble. Este crédito es igual a la suma de estos dos débitos que tengo acá. ¿Listo? Así son los asientos contables y así es como los vamos a estar realizando en este taller.
cada punto de este taller, cada puntico de este taller va a requerir por lo mínimo, dos cuentas. Por lo mínimo la utilización de dos cuentas T, ¿ya? Donde una debe ir al débito y otra debe ir al crédito. ¿Cómo van a saber ustedes cuál va a ir al débito o cuál va a ir al crédito? Dependiendo de qué cuentas van a usar. Y dependiendo de la cuenta, usted va a saber que la naturaleza, si es una cuenta del activo, va a ser aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Y si la cuenta es del pasivo, va a tener una naturaleza totalmente contraria, donde va a aumentar por el crédito y va a disminuir por el débito. Entonces, miren que el segundo punto dice que el 2 de diciembre, o sea, al día siguiente de la constitución de la empresa, ese dinero en cheque pues no era útil para la empresa porque la empresa necesitaba empezar a hacer transacciones, ¿cierto? A hacer pagos a través de su cuenta bancaria. Entonces, ese cheque ahí en la caja no hacía nada. Ese cheque dice que el 2 de diciembre se consigna el cheque a una cuenta bancaria, ¿ya? A una cuenta bancaria. Entonces, ese cheque que está en caja, ahora lo vamos a consignar a una cuenta bancaria. Entonces, ese cheque que está en caja ya no va a estar en caja, ¿cierto? Ahora va a salir para ser consignado. Entonces, ¿cómo va a salir? Va a disminuir por el lado crédito, ¿cierto? ¿Y a dónde va a parar ese cheque? Va a parar acá a la cuenta de banco, donde sí se va a debitar, ¿cierto? Entonces, miren que esta misma caja que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esta misma caja que tenemos aquí resaltada, es esta misma caja que está acá arriba. Solo que por cuestión de orden, yo requiero que en cada punto ustedes vuelvan a hacer las cuentas T en cuanto sea posible. Listo. Entonces miren que esa caja que en su momento fue cargada al débito, ahora va a estar al crédito acá. 50. Permítanme un momentico. Vamos a silenciar aquí. Vamos a silenciar a Melissa. Bien, entonces aquí en el ejercicio lo que les estoy mostrando es eso, que en cada transacción vamos a tener que repetir las cuentas si es necesario hacerlo. Entonces miren que aquí el 2 de diciembre esos 110 millones que inicialmente estaban aquí en el lado débito, ahora van a pasar acá al lado crédito, ¿cierto? Van a disminuir porque ya no van a estar en caja. ¿Y qué va a pasar? Que van a pasar a banco. Entonces ya ahora banco, la cuenta en banco, ya llámese Banco Popular, Bancolombia, el banco que ustedes quieran, entonces va a quedar depositado en el lado débito. Ya ese dinero va a estar disponible ahí en banco para que de ahí en adelante usted como empresa haga todos los pagos que sean necesarios. ¿Listo? El ejercicio 3. El ejercicio 3 dice de la siguiente forma, vamos a ver. El ejercicio 3 dice, el 2 de diciembre con el cheque dice acá el ejercicio, dice el 2 de diciembre, vamos a colocarlo más bien con cheque. Así. Dice, el 2 de diciembre con cheque se compra muebles y enseres a District Home SAS. ¿Qué ocurre? Que ya esta empresa ya tiene dinero en su banco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cheque que estaba en caja ya fue consignado en su cuenta bancaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 2 de diciembre va a comprar muebles y enseres por 6 millones de pesos. Este mueble y enser es un activo, ¿cierto? Ese activo, ¿dentro de qué grupo se encuentra? A ver, dentro de la cuenta del activo, ¿dentro de qué grupo se va a encontrar? Dentro del 11, el 12, el 13, el 14, el 15. ¿Será que
¿Será que es un inventario? Si es un mueble para la empresa, no para la venta, No, sino para señor. utilizarlo. No, ¿verdad? No, Es un no. mueble, entonces pertenece al grupo 15. 15 que es propiedad, planta y equipo. Entonces debemos buscar en el PUB, ¿sí? Busquen en el PUB, vamos a que por favor, si es posible, ahí con el mismo celular, busquemos en el PUB, yo les voy a ayudar mientras ustedes se lo van, digamos que van relacionándose con él. Vamos a buscar en la cuenta 15. Pueden escribir así, busquen la cuenta 1524. Nos dice muebles y enseres. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos adquiriendo un activo como empresa. 1524, estamos adquiriendo un activo. 1524. Se llama justamente muebles y enseres. Como esto es un activo que estamos adquiriendo, ¿por dónde debemos contabilizar el valor de ese activo? ¿Por dónde aumenta el activo? Estamos adquiriéndolo. A ver, ¿débito o crédito? A ver, ese mueble en esa cuenta 15 que es un activo, ¿qué me dice a mí la teoría contable? Los activos aumentan por dónde y disminuyen por dónde. Este enser iría registrado del lado débito, 6 millones de pesos. ¿Qué me dice el ejercicio? Que es pagado con cheque. Todo lo que la empresa pague con cheque, ¿sí? El dinero saldrá del banco, ¿cierto? Porque el cheque, recuerden ustedes que es un título valor que al nosotros emitirlo, estamos dando autorización a que este dinero pues sea tomado de la cuenta bancaria que respalda este cheque. Entonces, como este cheque o este valor del cheque sale de banco y el banco es una cuenta del activo, recuerden que el activo aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Entonces, ¿dónde irían esos 6 millones de pesos acá en el banco? ¿De qué lado? Por el crédito. Por el profe. crédito, exactamente, sí señorita, por el lado crédito, así es. Entonces miren lo importante de poder establecer, ¿sí? De qué naturaleza son cada una de las cuentas, ¿sí? Miren que aquí estamos utilizando la misma clase de cuenta. Hasta este momento no hemos usado, en estas dos cuentas que tenemos aquí, tenemos dos cuentas del activo. Tenemos dos cuentas del activo, no nos estamos metiendo con ninguna otra clase. Pero ¿qué pasa? Como yo sé cuál es la naturaleza del activo, lo que estoy haciendo es un intercambio. ¿De qué? De un activo, que es un mueble y enser, que está aumentando la cuenta por el débito y lo estoy pagando con otro activo, que es banco. Y ese mismo activo me dice que disminuye por el crédito. Entonces, miren, lo que hay es un intercambio de un activo por otro activo. Y se está cumpliendo el principio de la partida doble. ¿Por qué? Porque este débito está sustentado con este crédito o este crédito está sustentado con este débito. O sea, hay un equilibrio, ¿ya? Hay un equilibrio, que este débito tiene un crédito. Listo, entonces ahí lo estamos haciendo de la manera correcta. Ese asiento que tiene solamente dos cuentas T, ¿es un asiento simple o un asiento compuesto? ¿Qué me Porque dice? apenas estaba en distraída acá. Ese asiento que tiene solo dos cuentas, ¿es un asiento simple o un asiento compuesto? Recuerden la definición de cada uno de ellos. Asiento simple, donde intervienen solo dos cuentas. Asiento compuesto, donde intervienen más de dos cuentas. Entonces, ¿este asiento de qué tipo es? ¿Simple o compuesto?
Es simple, profe. Es simple, sí, señorita. Así es. Listo. Entonces, eso es para que vayamos validando pues todos los conceptos que estamos viendo acá. Listo. Bien, entonces miren que acá del taller que está propuesto, miren que ya tenemos ya los 3 primeros ejercicios, ¿cierto? Ya tenemos los 3 primeros ejercicios. La idea es que ustedes puedan realizar este taller, ¿sí? Para que puedan empezar a poner en práctica lo que es la naturaleza de las cuentas. Tenemos acá ejercicio número 4. Dice que el 5 de diciembre la empresa canceló servicios de mantenimiento y pintura de la bodega con cheque por valor de 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Entonces, si cancela con cheque por valor de 1.000.000 de pesos, ¿qué cuentas tendría que intervenir ahí para el pago? ¿Caja o banco? Si es con cheque. Banco, profe. Banco, exactamente. Entonces ya por lo menos sé con qué cuenta voy a pagar, ¿cierto? Ya por lo menos sé con qué cuenta voy a pagar. Pero a ver, ¿qué voy a pagar? Voy a pagar un mantenimiento. Ese mantenimiento, que todavía no sé. Ya sé que yo voy a pagar con banco y ya sé cuánto voy a pagar. Pero yo todavía no sé. A ver, ¿qué es lo que voy a pagar? Me dice que voy a pagar un servicio de mantenimiento. A ver, un servicio, ¿a qué cuenta pertenecería? A ver, activo, no, ¿verdad? Pasivo, tampoco. Patrimonio, tampoco. Ingreso, tampoco. El servicio es un gasto. Todos los pagos de servicio son gastos. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, tenemos que encontrar una cuenta dentro de la clase de gasto que haga referencia al pago de servicio de mantenimiento. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a utilizar sus destrezas para poder buscar en el PUC, ya sea físico o ya sea virtual o digital, para poder encontrar la cuenta de servicio. Pueden buscar en la cuenta 51. A ver, dentro de esas cuentas del 51, qué cuentas se puede llegar a utilizar para pago de servicio. A ver, los que tengan la posibilidad de buscarlo en el celular en estos momentos, vamos a dar 2 minuticos para que puedan. Profe, Digan. aquí yo busco. Profe, yo tengo el book aquí. Ajá. En los 51 me aparece operacionales de administración. 5105 gastos de personal. 510503 salario integral. Aparecen varios, profe. Listo, entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la 51, ¿qué le dice 51? Al ser 51 es operacional de administración, ¿cierto? O sea, porque hace parte pues de lo que es Sí. lo locativo, ¿cierto? Si fuera 52 es operacional de venta, pero en este caso pues no es de venta, es algo locativo. Entonces ya sabemos que está dentro de la 51. Ahí en la 51, búscate en el PUC físico, gracias por decirme que lo tienes ahí, búscate una cuenta que es la 5145. A ver qué te dice. La 5145, mantenimiento y reparación. Exactamente. Entonces ahí podemos contabilizar este gasto que tenemos aquí enunciado en el punto 4. Dice que el 5 de diciembre se canceló servicio de mantenimiento y pintura. Entonces podemos colocar ese 5145, ¿cierto? Y Sí, el señor. nombre de la cuenta es mantenimiento y reparación. Gastos. Sí, mantenimiento, no, Mantenimiento. sí, mantenimiento y reparaciones. Listo, entonces miren lo que ocurre aquí. En este pago, ¿yo cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? Con cheque, ¿cierto? Lo hago con banco, ¿cierto?
Entonces, como yo estoy haciendo un pago con banco y la cuenta de banco es del activo, ¿por dónde disminuye esta cuenta? Ese millón de pesos que sale de banco, ¿dónde tengo que contabilizarlo? ¿En el débito o en el crédito? En el, en el crédito, ¿no? En el crédito, dígalo sin miedo, así en el crédito, ¿por qué? Porque sale de banco, porque sale, ¿cierto? 1 millón de pesos. Y acá en el gasto, ¿dónde debo contabilizar ese mantenimiento que estoy gastando? Teniendo en cuenta el principio de partida doble. Si acá ya contabilicé en el crédito, acá en la cuenta de gasto, ¿dónde debo contabilizar? En el débito. En el En el débito, débito. exactamente. Entonces, por ley de partida doble, sé que es en el débito. Pero, hombre, yo quiero verificar realmente si es en el débito. Entonces, yo me voy acá a la naturaleza de las cuentas y yo busco la cuenta de gasto. La cuenta de gasto me dice que aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Como yo pagué un gasto, entonces me aumenta por el débito. ¿Ok? Entonces, estas cuentas siempre van a aumentar por el débito. Cada vez que yo gaste algo por el débito. Y suena como ilógico, ¿cierto? Porque yo les estoy diciendo, hay un gasto. Usted dice, no hay salida de dinero. Pero ¿de dónde es la verdadera salida de dinero? Es de la cuenta por donde se paga. De ahí es que hay la salida de dinero. Pero en la cuenta del gasto va contabilizado al débito. ¿Ya? Es como cuando es el ingreso. Usted dice ingreso. ¿Dónde hay el verdadero ingreso? El verdadero ingreso es en la cuenta donde a mí me pagan esa venta. Pero en la cuenta 4135, la partida o el valor va del lado crédito. ¿Por qué? Porque la manera en cómo me pagan a mí es donde yo voy a contabilizar del lado débito lo que me pagaron. Igual acá en el gasto ocurre lo mismo. O sea, la lógica contable es una cuestión que debemos, digamos que abrir nuestra mente para poder entenderla un poco mejor y como que siempre como que mirarla desde el punto de vista no de la lógica normal que nosotros estamos acostumbrados, sino desde la lógica contable. Entonces acá, si yo pagué con el banco y salió dinero, entonces la cuenta del gasto va al débito. Aunque sea un gasto, miren que va al débito, porque los gastos aumentan por el débito. Entonces miren que aquí ya tenemos nuestro asiento del punto 4 y así sucesivamente. Aquí cada uno de estos puntos lo que vamos a hacer es una contabilización. Voy a dejarle este tallercito. Hoy es viernes. La idea es que ustedes este fin de semana lo realicen. Por temas laborales, quizás mañana, o sea, mañana, pues no, cualquier duda que tengan no se las voy a poder responder porque tengo compromisos también, tanto en la mañana como en la tarde. Si ustedes quieren, pueden ir trabajándole y a partir del día martes, en la mañana, ya les voy a poder responder cualquier duda que tengan. ¿Listo? La idea es que lo hagamos durante la semana que viene y por ahí como el día miércoles entonces nos conectemos un ratico antes de la reunión del viernes y miremos cómo va ese taller. ¿Ok? Ya con estos ejercicios que realmente ya vamos a comprender un poco más lo que es el tema de la contabilización. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención, por su participación. Este taller con el que empezamos a trabajar hoy está disponible. Gracias, profe. Listo, Steven. Este taller está disponible en la plataforma. Vayan haciendo punto por punto y cualquier duda que se les genere, ténganla ahí y a partir del día martes, pues les estoy respondiendo las dudas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por todo. Que pasen muy bien. Me despido. Chao, chao. Bueno, profe, gracias. Gracias a usted, profe. Listo.